como te comentaba, es bien interesante porque esto surge básicamente porque muchos pacientes, a pesar de que saben que soy urólogo y que no sé nada de cáncer de pulmón y que no trato cáncer de pulmón, y en eso quiero ser bien enfático, porque la gente dice que hace René Sotelo hablando de cáncer de pulmón. Yo no estoy hablando de cáncer de pulmón, yo estoy aprendiendo y estoy preguntando, y ha sido súper interesante las cosas nuevas que yo he aprendido hablando incluso con otros especialistas de temas que habitualmente yo no veo como urólogo oncólogo. Y la razón es porque muchos pacientes te preguntan. Me acaban de escribir ahorita un paciente que tiene un familiar con cáncer de pene, porque saben que yo veo cáncer de pene en Venezuela, pero con cualquier cantidad de patologías que me pide orientación. Y adicionalmente, bueno, como director internacional del departamento en USC, me parece importante ayudar a que la gente conozca las cosas que tenemos en la universidad, en qué están investigando nuestros profesores, mis colegas, que puede ser de utilidad para crear vínculos y crear puentes para atender pacientes, pero para crear vínculos académicos, protocolos de investigación, cantidad de cosas que se pueden hacer. Entonces, hoy nos acompaña el doctor Jorge Nieva, que es oncólogo médico, originalmente de Puerto Rico, ¿no? No, originalmente de Madrid. Cuenta, primero Pero cuenta un el poco. acento es confundido porque el acento no es madrileño. Es que mi padre era cubano, mi madre era española, Okay. vivieron en Cuba, pero había que salir de Cuba en el año 71 y Okay. yo nací en Madrid. Oye, wow. Pero entonces el acento es yo pensé que era puertorriqueño, es cubano entonces. Es un mezclo cubano-americano que yo Es una, tengo. es una mezcla. Yo siempre disfruto, no tenemos muchos médicos que sean latinos en USC, tenemos muchos que algunos hablan español, pero siempre es un placer poder, y trato siempre de buscar quiénes son con los que podemos conversar en español, sobre todo para llegar al mercado de Latinoamérica, hispano, eh, de todo lo que es Latinoamérica y España. Bueno, entonces vamos a conversar. Primero, danos un poquito tu resumen curricular para que la gente entienda por qué, dónde Sí, estudiaste, todos esos detalles. Nos quedamos un minuto y conectados. después fui a escuela de medicina en el mismo lugar, en la Universidad de California, Irvine. Después de eso hice entrenamiento en medicina interna en la Universidad de California en San Diego. Y después estudié oncología, hematología en el Scripps Clinic de San Diego. Estuve como facultad en la clínica de Scripps y en el Scripps Research Institute por unos 4 años. Y después fui a la práctica privada por unos 7 años. Estuve en un área rural en Montana, en Billings, Montana. Pero sí seguí haciendo cosas académicos, trabajando con varios estudios para detectar cáncer temprano, particularmente para detectar cáncer de pulmón. Y después volví para California y me hice la facultad en USC hace unos 6 años. Wow. Bueno, qué gusto. Entonces, bueno, como saben, tenemos al doctor Jorge Nieva y vamos a conversar sobre cáncer de pulmón. La primera gran pregunta es, ¿qué tan grave o qué tan frecuente es el cáncer de pulmón? Para que la gente tenga una idea en la frecuencia, en la incidencia de cáncer de pulmón en el mundo y en Estados Unidos y en Latinoamérica. Bueno, en los Estados Unidos, el cáncer del pulmón es el cáncer que más mata personas, que más mata a hombres y a mujeres también. Mucha gente piensa que el que más mata a mujeres es cáncer de la mama, pero en los Estados Unidos no es. Ahora, en Venezuela son más o menos igual, cáncer de la mama en mujeres y cáncer del pulmón. Y en Venezuela también cáncer de la próstata es muy importante en hombres, pero las mujeres no lo tienen. En el mundo, cáncer del pulmón mata a más personas que todos los otros cánceres, menos cáncer del hígado, que es
muy común por todo el mundo, particularmente por el hepatitis viral. Um, Cáncer de pulmón es un cáncer que típicamente afecta a gente que son un poquitico más mayor. La edad averaje es 72, pero últimamente, en los últimos 20 años, hemos visto un cambio en la incidencia de cáncer de pulmón para afectar más gente joven, particularmente más mujeres. Y esto es una cosa que no se entiende particularmente por qué está pasando. Hay varias teorías conectadas a cosas como polución, pastillas anticonceptivas. No se sabe si a lo mejor es cosa el humo de cocinar. En realidad nadie sabe precisamente por qué estamos viendo este cambio a afectar más mujeres y más gente más joven. Pero sabemos que los cánceres son diferentes. Muchas veces la gente que son más joven con cáncer de pulmón últimamente no fuman y nunca fumaban. Y muchas veces, en vez de tener una edad en las 60 o 70 años, lo estamos viendo en personas en 30 y 40 años de edad. En este momento estamos haciendo un estudio con una fundación que se llama el GoTo Foundation, que es una fundación que estudia cáncer del pulmón y da fondos para hacer los estudios, para tratar de entender epidemiológicamente qué es lo que está pasando, qué son las cosas que están causando cáncer del pulmón en gente joven, porque hoy en día no lo sabemos. Wow. Y el hecho de estos vaporizadores que usan para fumar, de todos estos nuevos, ¿cuál es el riesgo de usar estos? Bueno, depende si fumas o no, si no fumas. O sea, lo peor que una persona puede hacer es fumar tabaco. Entonces, si una persona fuma tabaco y Tabaco, cambia a usar tabaco te refieres a cigarrillo. cigarrillos, sí. Ok, porque el tabaco, el cigar. Sí, pero bueno, la planta, tabaco, la mata. Okay, Pero los cigarros, ok. y fuman un paquete al día, mientras que la gente que fuman cigarros no fuman tanto, fuman un cigarro a lo mejor uno a la semana o algo así, es menos peligroso. Pero estos productos ahora, los vaporizadores que la gente está usando, si la gente lo usan para tratar de evitar fumar cigarrillos, es más saludable, porque es mucho peor fumar cigarrillos que usar un vaporizador. El peligro que tienen los vaporizadores es que es una manera de que gente joven se hacen adicción a la nicotina. Y cuando tienen eso, después empiezan a fumar cigarrillos. Okay. Entonces, yo encuentro que estos productos son peor que no fumar, pero mejor que fumar. Okay. Entonces, depende de dónde viene la persona. Si viene de fumar, es una cosa buena. Si son jóvenes que antes no fumaban, es una cosa muy mala. ¿Cuánto debe alguien fumar y por cuántos años para considerarse un factor de riesgo en cáncer de pulmón? Bueno, el problema con fumar es que es una cosa que la gente tiene en adicción, no pueden parar. Entonces, miento en darte una respuesta a tu pregunta porque alguien dice, bueno, si empiezo a fumar y paro después de 5 años, no hay peligro. Bueno, en realidad la gente no puede parar después de los 5 años. El riesgo empieza con más o menos 10 años de fumar y sigue hasta que no han fumado 10 años. Eso es bien importante. Eso es bien importante porque la gente piensa que dejó de fumar y nosotros lo vemos en cáncer de vejiga. 10, 20 años después de haber dejado de fumar, todavía tienen cáncer de vejiga y la gente no asocia cáncer de vejiga con cigarrillo. Entonces,
es importante que es no solo haber fumado 10 años, sino que todavía tienen riesgo hasta 10 años después de haber dejado de fumar y puede seguir apareciendo enfermedades. Sí. Eh, Y no es solamente cáncer de la vejiga, cáncer del riñón, cáncer de la boca, cáncer del larynx. Hay muchos diferentes cánceres que están causados por fumar. no sé si es tu experticia o si lo hacen ustedes o los mandan, ¿a qué especialistas se mandan a los pacientes para que dejen de fumar? Ah, bueno, en realidad, la gente que fuman típicamente no tienen dinero para ver un especialista. Hay gente que son psicólogos, especialistas en adicción, que tienen la oportunidad y el expertise para poder ayudar a la gente para parar. Pero el mensaje más importante que uno puede dar a una persona que fume es tratar otra vez. Dicen, pero doctor, yo traté y empecé a fumar de nuevo. Dicen, sí, trataste y fallaste. Trata otra vez. Cada vez que una persona trata de parar de fumar, tiene una probabilidad de 1 en 15 que van a tener éxito esa vez que lo trataron. Ok, Nada más eso, 1 en 15. Entonces, no es tratar una cosa diferente o ver a un especialista, es tratar otra vez. Porque es como jugar fútbol. Cuando una persona hace fútbol, no hace un gol cada vez. Hay que patear 15 veces, 20 veces, 30 veces contra el portero para sacar un gol. Y parar de fumar es la misma cosa. Hay que dar la pelota otra vez, otra vez, otra vez. Y una de esas veces vas a tener éxito. Y cuando tienes éxito, imagina todo lo que pasa. Ya no gastas $3 al día en cigarrillos. No sé cuánto cuesta en Venezuela los cigarrillos, pero imagino que no son baratos ahí tampoco. No tienes alto riesgo de cáncer del pulmón, de cáncer de la boca, de cáncer de la vejiga, de cáncer del riñón. Todos esos riesgos bajan. Y también no se te olvida que los cigarrillos también causan enfermedad del corazón vascular. y enfermedad del pulmón, enfisema, que también ocurre con tiempo. Entonces, hay tantos beneficios de parar de fumar. Tú sabes que salió un artículo interesante hace ya tiempo, el doctor Goldstein, que el fumar también producía acortamiento del tamaño del pene. Oh, eso es muy importante para la gente. ¿Sí? Cuando dicen eso a los niños, ya nadie fuman, ¿verdad? Hacían estudios en fumadores intensos, medían el pene elongado y en no sé cuántos años veían que había una disminución. Y es básicamente porque se daña la microcirculación igual que afecta la circulación coronaria. Entonces, es la explicación por la cual se producía el acortamiento. Yo a los pacientes les digo, si es que no están fumando por algo terapéutico, porque sienten que lo tienen muy grande, tengan cuidado porque definitivamente, y entonces entran en conciencia del daño vascular que produce, porque la gente a veces empieza a ver a veces disfunción eréctil antes de problemas coronarios, porque las arterias del pene son más pequeñas que las del corazón. Para que Sí. las arterias del corazón se tapen, toma un poco más tiempo que las del pene. Entonces, a veces los síntomas de la disfunción eréctil anticipan los síntomas coronarios. Entonces, bueno, definitivamente este mensaje inicial de que se puede dejar fumar, que hay que volver a intentar de hacerlo, que a veces sé que hay medicamentos que pueden ayudar con el tema de las adicciones. La gente desafortunadamente a veces empieza a comer, me acuerdo, eran chicles o parches con nicotina. Eso es menos tóxico que fumarlo, pero la adicción continúa. ¿Cómo es el...? Bueno, el peligro de los cigarrillos es en el tabaco, es en el humo. Entonces, todas estas tecnologías, chicle, parches, vaporizadores, todos son maneras de sustituir otra manera de conseguir nicotina. Entonces, una persona que fuma, si puede cambiar a chicles, a parches, a cualquiera de estos otros sustitutos, eso es cosa buena. Ahora, el motivo que los vaporizadores son tan populares es porque la gente está acostumbrada a poner la mano a la boca y inhalar. Y están acostumbrados a recibir la nicotina en esa manera. Entonces, para una persona que fuma,
cambiar a vaporizador es muy fácil. Y acuérdate que los primeros vaporizadores eran aparatos medicinales, eran con receta que se compraban. Es solamente últimamente que la gente lo usa sin receta. Pero son una tecnología que ayudan para la gente a parar de fumar. Yo prefiero que la gente usen chicles o que usan parches, simplemente porque es más fácil con los chicles o parches regular la cantidad de nicotina que está recibiendo la persona. Y secundariamente porque hay algunos casos cuando que estos vaporizadores tienen algo que puede hacer daño al pulmón. No ocurre muy frecuentemente y típicamente no ocurre mucho con los productos comerciales. Pero hay mucha gente que hace el líquido para los vaporizadores en la casa, en una empresa pequeña, y lo hacen no solamente con tabaco, pero con vaporizador de marihuana, que aquí en California hay mucho de eso. Y hay algo que están poniendo que está causando daño a los pulmones, y un daño muy serio. No ocurre muy frecuentemente, pero no sabemos qué aditivo están poniendo la gente en este líquido que está causando el problema. Entonces, eso es el otro peligro con los vaporizadores que no existe con el chicle y no existe con los parches. Ok, una vez que vimos los factores de riesgo, hay factores que evidentemente no se saben. Ya conversaste de que se está viendo en gente más joven, se está viendo más en mujeres, que no todos los cánceres de pulmón están asociados con el cigarrillo, aunque evidentemente hay una parte importante. ¿Cómo se manifiesta el cáncer de pulmón? Bueno, la mayoría de los pacientes que aparecen con cáncer de pulmón llegan ya con un nivel de cáncer avanzado. Entonces, la primera cosa que dicen es que muchas veces tienen dolor en un hueso, porque el cáncer ya está en los huesos, o tienen un infarto cerebral, porque el tumor está en el cerebro. Y en unos 40% de los pacientes que tienen cáncer del pulmón, la primera vez que llegan a atención médica, ya tienen metástasis. Otro 25% ya están en un nivel de cáncer 3 que ya no se pueden operar. Entonces, lo más que una persona puede hacer es hacer pruebas de detección temprana. Y aquí en los Estados Unidos es con CT scan, un CT scan del pecho que se recomienda para toda la gente que tienen 55 años o mayor, que han fumado un paquete de cigarrillos al día por 30 años o más. Estas pruebas de detección temprana en realidad son la única cosa que se puede hacer para cambiar este problema de detección tarde. Y Y detección tarde es casi lo que siempre encontramos. Hay algunas gente que tienen suerte y tienen un poquitico de tos, se hace placa de radiografía y se encuentra el tumor. claro, porque muchos de los fumadores siempre tienen tos, entonces no les llama necesariamente la atención el hecho de fumar. Frisado, no te oí. Sí, muchos de los fumadores, como tienen tos, no consideran la tos como algo nuevo. Sí, bueno, y toda la gente que fuman definitivamente deben estar haciendo un CT scan anualmente. Y Ahora, un CT scan es una tomografía, como la llamamos nosotros en Latinoamérica, una tomografía de tórax. O esta tomografía, y la razón por la cual, ¿por qué no da síntomas? O sea, para que la gente entienda por qué el cáncer de pulmón no da síntomas hasta que ha llegado a... bueno, el problema es lo que tú dijiste, que ya la gente que fuman muchas veces no le molesta la tos porque siempre tienen tos. Pero acuérdate que cuando un cáncer está el tamaño de un limón, ya tiene 100 millones de células tumorales. Y cuando es el tamaño de un limón, en realidad no molesta al paciente. Claro. Pero ya están metiendo esas células tumorales en la sangre y están empezando a hacer
nuevos metástasis en otros órganos. Claro, y hay dos pulmones y el Sí. paciente no va a tener dificultad para respirar, el paciente no va a tener hasta que el tumor haya alcanzado cierto tamaño o hasta que haya salido del pulmón. Entonces, por eso es importante que las personas que fuman no tienen por qué esperar síntomas, porque los síntomas no son precoces cuando la enfermedad está localizada. Entonces, los fumadores intensos tienen que hacerse una tomografía. ¿Por qué no una placa simple de rayos X? ¿Por qué un CT se congela? Estoy preguntando por qué un CT scan y por qué no una placa simple de rayos X de tórax. Pulmón y se ve en placas, cuando se ve en placa simple, el tumor ya tiene que estar con un tamaño de 2 centímetros casi. Wow. Y en realidad, cuando nosotros queremos operar a los pacientes y curarlos, que se pueden curar con operación cuando el tumor está pequeño, es mejor si el tumor es menos de 2 centímetros en tamaño. Entonces, lo ideal por eso es la tomografía y no la placa simple, porque mucha gente pensaba, no, yo me hago una placa simple de tórax y no es lo correcto. Lo ideal es hacer una tomografía de tórax. Y las tomografías hoy en día se pueden hacer con menos radiación que lo que se hacían antes. Y tienen la radiación en una tomografía ahora que es solo como 3 placas simples, que ya no es tanto la diferencia de radiación. Y no hay que usar contraste, no hay que inyectar contraste a la vena como se hace con muchas otras tomografías. Simplemente usar la máquina diferente. Pero es más caro, es más costoso, esos días. Entonces, una vez que ya tenemos el diagnóstico, una vez que tenemos los síntomas, una vez que tenemos el diagnóstico, ¿cuáles son las alternativas de tratamiento? Estabas mencionando que cuando está localizado existe la alternativa de cirugía. Y una vez que ya hacen el diagnóstico, ¿cómo enfocan el tratamiento de estos pacientes? Por supuesto, la biopsia y cómo hacen todo este análisis molecular, histológico. ¿Cuál es el plan ahora? Bueno, la primera cosa que tenemos que saber es en qué nivel está el cáncer, porque el nivel de cáncer guía todo de la terapia que vamos a hacer. Y típicamente pensamos en cáncer que tienen 4 niveles. Y en cáncer de pulmón simplemente es que en nivel 1 está solo en el pulmón. En nivel 2 está en el pulmón y también en los ganglios linfáticos adentro de la sustancia del pulmón. En el nivel 3 está en los ganglios linfáticos en el medio del pecho, al lado de la tráquea, de los vasos sanguíneos grandes. Y en nivel 4 está por todo el cuerpo. Ahora vamos a hablar sobre cómo tratamos cada nivel. Para el nivel 1 es cirugía. Para el nivel 2 es cirugía y además quimioterapia. Para el nivel 3 es quimioterapia y radiación en vez de cirugía más comúnmente por todo el mundo, aunque en algunos casos se puede operar también. Y el nivel 4 es medicina nada más, típicamente sin cirugía. Ahora, la cosa importante que tenemos que saber es precisamente en qué nivel está el cáncer, porque el tratamiento es diferente. Entonces, hacer broncoscopía. Broncoscopía con ultrasonido, que es una tecnología bien avanzada, que solamente lo tienen en algunos centros grandes, para poder hacer biopsia de los ganglios antes de hacer cirugía. Porque si hay ganglios al lado de la tráquea que tienen cáncer, no queremos hacer cirugía como la primera cosa. Y es una tragedia cuando un paciente con cáncer recibe cirugía que no le hizo beneficio, porque el cáncer ya estaba afuera de donde hicieron la cirugía. Entonces, tener la manera de hacer esas broncoscopías con ultrasonido es muy importante. Y la razón es que este aparato entra en la vía respiratoria, pero el ultrasonido ve por fuera de la vía respiratoria y si hay algo por fuera, él pueden biopsiarlo Sí. y tomar muestras de lo que está por fuera de la tráquea. Estoy simplemente tratando de traducirlo, pero está súper claro, súper interesante y súper claro. Entonces, lo importante es conocer el estadio exactamente para adecuar el tratamiento y no quedarse cortos
y ir a someter a un paciente a una cirugía cuando requería posiblemente quimioterapia antes o radioterapia de la cirugía. Precisamente. Una vez que ya saben a dónde ha llegado, normalmente hacen una biopsia. Sí, sí, la biopsia es muy importante porque hay diferentes tipos de cáncer del pulmón. Okay. Hay cáncer de células pequeñas y cáncer de células grandes. Y para los cánceres de células pequeñas el tratamiento es completamente diferente. Típicamente en esos tumores casi nunca se hace cirugía. Casi siempre es tratamiento con medicina, con quimioterapia y a veces con radiación. Y la biopsia nos dice eso. Um, no se puede evitar esa parte. Ok, y básicamente cuando hablabas de que, según entiendo, entonces hay dos grandes tipos generalmente, o ¿cuáles son los cánceres más frecuentes que encuentran una vez que hacen la biopsia? ¿Cuáles están asociados o no al cigarrillo? ¿Y qué otros estudios hacen ustedes para decidir cuál es el mejor esquema terapéutico, un poco más molecular para estos pacientes? Bueno, el cáncer del pulmón hace 50 años era una enfermedad, cáncer del pulmón. Hace 30 años eran dos diferentes tipos de cáncer. Cáncer de células pequeñas y cáncer de células grandes. Pero hoy en día ya sabemos que todos los cánceres de células grandes son diferentes y se pueden dividir en diferentes grupos basados en los cambios moleculares que existen. Y esos cambios moleculares nos dicen precisamente por qué ocurrió el cáncer y si vamos a usar medicina, cuáles son las mejores medicinas. Ahora, no todos los cánceres le hacen falta medicinas. Los cánceres en estadio nivel 1 se pueden tratar perfectamente bien solamente con cirugía. Pero con los cánceres que están más avanzados y vamos a usar medicinas, hay que saber qué tipo de cambios moleculares tienen. Por ejemplo, un cuarto de los cánceres del pulmón tienen abnormalidad molecular en un genio KRAS. Y KRAS, cuando lo vemos, sabemos casi siempre esta persona fumó. Porque este cambio solamente ocurre como cambio de fumar. Ahora, hay otros cánceres, un 20% de lo que nosotros vemos aquí en Los Ángeles, que tienen abnormalidad en EGFR. Y esos cánceres casi nunca están causados por fumar. Y tenemos tratamientos dirigidos, pastillas, que funcionan mejor que quimioterapia para ese tipo de cáncer. Entonces, hoy en día, no hay un paciente con cáncer de pulmón que no debe tener estudios moleculares y saber precisamente cuáles son los cambios moleculares que ocurrieron en el tumor y cuáles son los cambios que podemos usar para tratamiento dirigido. Ahora, estos estudios moleculares también son caros. En los Estados Unidos, uno de estos estudios cuesta hasta $5,000 para hacerlos. Pero es la parte que nos da más información que cualquier otra cosa que hacemos. Todo en la medicina del cáncer del pulmón, desafortunadamente, es caro. No hay nada que hacemos que es sencillo y barato. Pero los estudios moleculares simplemente no son el lugar donde debes guardar dinero. Ahí es donde lo debes gastar. Y una pregunta, ¿ese estudio molecular se hace es para que los pacientes vean, se manda el bloque de parafina donde ya está el tejido? ¿Cómo se hace el estudio? ¿Dónde se envía? ¿Cómo se hace ese estudio? Bueno, estos estudios se hacen con el tejido del paciente. En algunos casos también lo podemos hacer con la sangre del paciente. El tejido es mejor, pero la sangre se puede hacer si la biopsia que tenemos es muy pequeño y no hay tanto tejido. Y el biopsia, el tejido, que está típicamente en un bloque de seda,
se manda a un laboratorio que hace esos servicios. Ahora, hay varios laboratorios por todo el mundo que hacen ese servicio. En los Estados Unidos, Caris, Foundation Medicine, Tempos, esas son algunas de las compañías que lo hacen. ¿Y Todos son parecidos. ese estudio tarda más o menos cuánto tiempo en dar resultados? Bueno, eso sí es el problema para los pacientes, porque estos estudios se demoran por lo menos 2 semanas. Y cuando una persona viene para mi oficina y tiene un cáncer del pulmón nuevo, ellos quieren empezar el tratamiento ayer. No Claro. quieren empezar el tratamiento en 2 semanas. Y cáncer de pulmón, además, o sea, que puede Sí. ser de evolución rápida alguno de ellos. Pero es más importante recibir el tratamiento correcto que el tratamiento ahora. Entonces, yo mando a los pacientes a hacer lo que podemos hacer. Si tienen dolor en el hueso, dar radiación al hueso. Si tienen tos, dar medicina para la tos. Para mantener al paciente cómodo lo más tiempo posible para que puedan recibir el tratamiento correcto después que tenemos los estudios moleculares. Te voy a decir un cuento. Yo tuve una mujer que vino a mi oficina hace un par de semanas, que estaba muy grave, con tos, se sentía mal. Y la hija me dijo, mira, vamos a empezar quimioterapia y vamos a empezar quimioterapia lo más rápido posible. Dijo, espera, vamos a ver los estudios. Le dimos unas medicinas para que estaba cómoda, pero estaban muy nerviosos. Y después recibimos el estudio molecular. El paciente tuvo una abnormalidad en un genio que se llama ALK, ALK. Y hay 7 medicinas diferentes, todos en forma de pastilla, que se pueden usar para enfermedades ALK, todos que funcionan mejor que quimioterapia. En este caso, la mujer también tenía metástasis en el cerebro y la quimioterapia no entra al cerebro, pero estas medicinas sí. Empezamos la medicina y ya se empezó a sentir mejor. Wow, qué interesante. Entonces, quería ahora explicar el tema de lo que significa la inmunoterapia en oncología. Había un gran pilar que era la radioterapia, otro pilar era la quimioterapia y ahora otro pilar es la inmunoterapia. Mucha gente cuando habla de la inmunoterapia lo veía como algo de fantasía, no lo veía como algo real, como decía, bueno, entonces yo quiero primero que entendamos que cómo es el principio del sistema de defensa del cuerpo y de dónde sale el concepto y en forma sencilla cómo funcionan estas drogas de inmunoterapia. Bueno, nuestro sistema de inmunidad es una maravilla. El sistema de inmunidad principalmente tiene el trabajo de saber qué es parte del cuerpo y qué no es parte del cuerpo. Y cuando entre una bacteria o un pedazo de polvo, algo mal entra al cuerpo, el sistema de inmunidad identifica esto no es parte del cuerpo, lo vamos a destruir. Y es una cosa muy buena. El problema con los cánceres es que muchos de los cánceres no son tan diferentes del cuerpo. El sistema de inmunidad, aunque busca cosas que son diferentes, el cáncer no es tan diferente. Lo que hacen las nuevas medicinas es causan que el sistema de inmunidad identifica cosas que no son tan anormales como anormal. Porque en todo con el sistema de inmunidad trata de convertir información sobre abnormalidad en solamente 2 posibilidades. Es cuerpo o no cuerpo. Es binario. Y el inmunoterapia, las nuevas medicinas, ayudan a empujar más cosas a la categoría de anormal. Y por eso se ganó el premio Nobel por este descubrimiento de las proteínas que son responsables para modular el sistema de inmunidad y se pueden modular en una manera que causan más cosas a estar reconocido como anormal. El sistema inmunológico, estas proteínas que modulan el sistema, normalmente tenemos proteínas que
controlan, que frenan el sistema inmunológico. Y ahora estos medicamentos son capaces de quitarle el freno al freno. Sí, más o Por lo menos. tanto, acelerar el sistema inmunológico. Eso significa que liberan nuestro sistema inmunológico para que ataque, para que se defienda. Pero muchas veces este sistema inmunológico, que ahora es más agresivo, también puede atacar tejidos sanos y puede producir ciertos efectos. ¿Cómo serían esos efectos que podría producir? Bueno, lo más común que yo veo es que la gente tiene enfermedad de tiroides por cualquier motivo. El tiroides es un órgano que muy frecuentemente lo ataca el sistema de inmunidad. Por eso hay tanta gente que tiene enfermedad de tiroides. En pacientes que reciben estas medicinas para cáncer, un 15% más o menos tienen inflamación en la tiroides y a veces el tiroides se destruye. Ahora, lo bueno es que una persona puede vivir perfectamente bien sin un tiroides que funciona, pero no puede vivir con cáncer de pulmón con metástasis. Entonces, es un cambio que vamos a hacer. Pero hay cosas más peligrosas que también pueden ocurrir. Estas medicinas pueden causar que el sistema de inmunidad ataca los intestinos, el colon. Pueden atacar el hígado y causar hepatitis. Pueden atacar el pulmón y causar neumonitis. Ahora, estos otros órganos que se pueden atacar, si el sistema de inmunidad empieza a atacar esos órganos, el paciente no puede recibir más inmunoterapia, porque en esos casos es muy peligroso. Hay que dar medicinas para bajar el sistema de inmunidad por lo general y el paciente tiene que recibir tratamiento que no es inmunoterapia, que es una tragedia que cuando no lo puede recibir porque estas medicinas pueden curar cáncer. Y ¿Se pueden combinar la inmunoterapia con la quimioterapia? Porque en teoría funcionarían distinto, pero en algunos casos pueden complementarse. ¿Cómo sería? bueno, eso fue el descubrimiento de hace los últimos 2 años que yo encuentro más interesante. Porque todo el mundo sabía que quimioterapia es malo para el sistema de inmunidad, que puede causar que puedes tener más infecciones y esas cosas. Entonces, la idea de que inmunoterapia con quimioterapia funcionaba mejor que inmunoterapia solo era una idea tan extraña para mucha gente. Pero eso sí es el caso. Y en realidad, poner un poquitico de quimioterapia con la inmunoterapia hace doble la cantidad de pacientes que se curan. Entonces, lo bueno es que no hay que recibir la quimioterapia para siempre. Tú puedes recibir la quimioterapia solo por un tiempo. El último estudio que salió de las reuniones de ASCO este año, que una persona puede recibir tan poco, 2 ciclos de quimioterapia. O sea, 2 administraciones separado por 3 semanas. Y si tú solamente empiezas la inmunoterapia con eso, tienes todos los beneficios de recibir más quimioterapia. ¿Por qué la inmunoterapia, el efecto también puede ser a mayor largo plazo? O sea, porque hay pacientes que le dan inmunoterapia y a veces puedes parar después de años la inmunoterapia y el efecto puede continuar. Bueno, simplemente es porque el sistema de inmunidad está ya entrenado a reconocer que el cáncer es anormal. Entonces, aunque sigue peleando ya, sigue él peleando solo porque ya reconoció el enemigo. Sí, precisamente. Es interesante que en cáncer de próstata, por ejemplo, han salido algunas pruebas que no es para medir el PSA, sino es para medir la presencia de anticuerpos contra la presencia de células cancerígenas. Porque se sabe que si el paciente tiene anticuerpos contra la célula del cáncer de próstata, pues tiene cáncer de próstata. Entonces, eso es una muestra más de que definitivamente el cuerpo genera una respuesta inmunológica, que desafortunadamente no es lo fuerte que tiene que ser para el cuerpo solo acabar con el cáncer,
o no siempre logra detectar la presencia de estas células. Pero el hecho de, con estas drogas nuevas de inmunoterapia que liberan los frenos del sistema inmunológico para que ataque, logra responder en una forma más agresiva contra las células cancerígenas, en ocasiones también contra células normales, y produce estos efectos que hablamos. Pero ha sido una revolución la entrada de la inmunoterapia en la oncología. Sí, y en manera de que afecta al sistema de inmunidad, no es por anticuerpos, es por las células inmunológicas, los T cells, las células timocitos, que en realidad son los que están atacando el cáncer, que ya estamos aprendiendo mucho más sobre estas células en esta época de COVID también, que hemos encontrado que mucha de la inmunidad que la gente tiene contra el COVID no es por los anticuerpos, es por estas células timocitos. Wow, es interesante definitivamente cómo se activa el sistema y cómo responde. ¿Qué tan costosos son estos medicamentos? La gente diría, bueno, ¿cuándo voy a conseguir yo en Venezuela o en Latinoamérica estos medicamentos? Hay fundaciones que ayudan con esto. ¿Qué estudios de investigación están haciendo ustedes en USC? ¿Qué protocolos pueden los pacientes formar parte? Bueno, las medicinas son muy costosos. $15,000 cada administración. Ahora, la gente que tiene seguro, el seguro lo cubre porque están aprobados por el FDA. ¿Y esa administración es cada cuántas veces al mes? Una vez al mes. Okay. O una 3 semanas, dependiendo cuál medicina escogimos. Pero es un gasto muy alto. Ahora, aquí nadie muere por no tener esa medicina. Lo podemos conseguir en una manera u otra para los pacientes. Si la gente no tiene seguro, tenemos el hospital del condado, donde la gente que no tiene seguro pueden recibir tratamiento. En la Noris, en el hospital privado que tenemos, también hacemos investigaciones clínicas. Y en esas investigaciones muchas veces están tratando nuevas medicinas inmunológicas que no están aprobados. Y cuando el paciente recibe esos, el tratamiento es gratis porque no están aprobados. También las compañías farmacéuticas, todos tienen fundaciones que ayudan a los pacientes que no tienen dinero para pagar su porción del seguro. Y imaginas, si la gente estaba muriendo en la calle por no tener estas medicinas, el gobierno haría algo. Pero hay tantas maneras diferentes que la gente puede recibir ayuda que eso no está ocurriendo. Entonces, para una persona que dice, bueno, yo quiero tratar estas medicinas, pero no sé si lo puedo recibir. Nosotros tenemos un especialista en la oficina que es un ángel. Gloria se llama. Y Gloria, yo digo, Gloria, mi paciente fulano no tiene dinero para esta medicina. Yo le mando una nota por el correo eléctrico y típicamente en un día recibo una respuesta de Gloria. Fulano ya va a recibir esta medicina por la fundación tal o lo va a recibir de una manera u otra. Casi siempre hay arreglo. No va a tener que dar el teléfono de Gloria, ya la gente va a empezar, la gente va a empezar a buscar el teléfono de Gloria. Gloria al Bravo, a ver cómo consigue las medicinas. Bueno, oye, Jorge, ha sido un placer súper interesante. Aprendimos muchísimo. Y bueno, muy esperanzados de que el cáncer de pulmón es una realidad. Yo le tenía miedo, siempre le he tenido mucho miedo y mucho respeto al cáncer de pulmón. Yo recuerdo muchos pacientes amigos que a veces le diagnosticaban el pulmón y claro, tú sabías que se iban a morir y sabías que iba a ser muy rápido, igual que el cáncer de páncreas, un cáncer que yo siempre le he tenido mucho respeto. Yo creo que el mensaje es que hay que dejar, no hay que fumar o hay que volver a intentar dejar de fumar, que son factores de riesgo que no se quitan inmediatamente, pueden durar hasta 10 años habiendo dejado de fumar.
que hay que hacerse tomografías de tórax una vez al año si eres un formador importante, que hay que hacer una biopsia y un estudio molecular adecuado para hacer el tratamiento a la medida, y que hay muchas alternativas incluso en cáncer hoy en día avanzado. Yo creo que, bueno, que la gente tiene que saber que ha cambiado, ¿no? ¿Cuál sería tu conclusión final, tu recomendación final? Cualquier paciente que está ahí oyendo hoy, si tiene cáncer del pulmón, importa dónde recibes el tratamiento. Todas las cosas que yo te he hablado, de tener alguien que te consiga ayuda para las medicinas, o hacer los estudios moleculares correctos, o hacer las pruebas para detección temprano. Todas estas cosas suenan bien básico, pero en realidad en muchos lugares no lo están haciendo, y no lo están haciendo bien. Los lugares que mejor tratan estos tumores son las universidades. Y si tú tienes cáncer de pulmón o riesgo de cáncer de pulmón, hacer todo lo que tú puedes hacer para recibir tu tratamiento en un lugar avanzado, de volumen alto, universitario si se puede, porque ahí van a tener las últimas tecnologías. Los cambios están viniendo tan rápidamente que tú no quieres recibir el tratamiento de hace 4 años. Tú quieres el tratamiento de hoy, y tú quieres el tratamiento de mañana. Y eso nada más ocurre en los centros más grandes. Bueno, creo que ha quedado súper claro. Igualmente lo van a tener en YouTube, y cualquier persona que haga alguna pregunta, igual, bueno, el doctor Jorge Niera en el Norris Cancer Center de la Universidad Sur de California, y le haremos llegar a él cualquier pregunta o cualquier solicitud. Veo, sí, bueno, básicamente igual les digo nuevamente gracias, y nos puede enviar cualquiera de sus preguntas.